presentamos en nuestro especial de UBA Noticias Nagorno-Karabaj, claves para comprender el conflicto heredado de la Unión Soviética. Más de 6.000 personas, la mayoría de ellos armenios, han huido en el último mes de la disputada región de Nagorno-Karabaj, ubicada entre Armenia y Azerbaiyán, según reportes internacionales. El motivo, el recrudecimiento de las acciones militares entre las fuerzas que se disputan esta zona desde la caída de la Unión Soviética en el año 1991. A principios de septiembre, fuerzas de Azerbaiyán ingresaron en la zona en disputa, que es ampliamente controlada por fuerzas armenias, lo que generó temor entre los armenios que residen allí. El gobierno de Azerbaiyán informó que cesaría las actividades hostiles en la zona, pero ello no logró detener el flujo de personas que huían hacia Armenia en busca de refugio. Analistas internacionales señalan que la situación actual se debe al bloqueo por parte de Azerbaiyán de la única ruta de acceso desde Armenia a Nagorno-Karabaj, que tiene lugar desde diciembre del 2022. Sin embargo, se trata de un conflicto mucho más complejo, donde incluso están involucradas tropas rusas que apoyan a las fuerzas separatistas armenias que reclaman Nagorno-Karabaj como suyo, a pesar de que la Organización de Naciones Unidas designó la región como parte del territorio de Azerbaiyán tras la disolución de la Unión Soviética. Entonces, ¿cómo empezó todo? El territorio montañoso de Nagorno-Karabaj, una región de unos 11.500 metros cuadrados con una población, la mayoría de armenia, ha sido desde hace décadas objeto de disputa entre Azerbaiyán, donde está ubicado, y los habitantes del enclave, que son apoyados por la vecina Armenia. En 1988, hacia el final del régimen soviético, las fuerzas azerbaiyanas y los separatistas armenios comenzaron con una sangrienta guerra en la que murieron entre 20.000 y 30.000 personas luego de que el Parlamento Regional de Nagorno-Karabaj votara a favor de formar parte de Armenia. Azerbaiyán intentó entonces reprimir al movimiento separatista, mientras los armenios lo respaldaron. Esto provocó primero enfrentamientos étnicos y después de que Armenia y Azerbaiyán declararan su independencia de Moscú, una guerra a gran escala. La primera guerra terminó con un alto al fuego mediado por Rusia en 1994, después de que las fuerzas armenias se hicieran con el control de la región y las zonas adyacentes. En virtud del acuerdo, el territorio siguió formando parte de Azerbaiyán, pero desde entonces ha estado gobernado en su mayoría por una república separatista autoproclamada dirigida por armenios étnicos y respaldada por el gobierno armenio. En el fondo de todo está una división territorial de fronteras que fueron establecidas en tiempos de la Unión Soviética. Entonces, ¿cómo fue dividido el territorio? El Cáucaso es una importante región montañosa que durante siglos ha visto cómo distintas etnias, religiones e imperios han reclamado su parcela de control. Los modernos Armenia y Azerbaiyán que hoy conocemos se integraron dentro de la Unión de la República Socialista Soviética cuando ésta se formó en el año de 1920. Nagorno-Karabaj, también conocida como Alto Karabaj, es una región de mayoría étnica armenia, pero en 1923 los soviéticos entregaron su control a autoridades azerbaiyanas y se conformó como óblast autónomo dentro de la entonces República Soviética de Azerbaiyán. Nagorno-Karabaj está poblado por decenas de miles de armenios. Para ellos esta región forma parte de la Gran Armenia, una idea que aglutina a los territorios que históricamente han sido poblados por la etnia cristiano-ortodoxa de Armenia. Es decir, que en medio de la república mayoritariamente musulmana como Azerbaiyán quedó un territorio habitado por cristianos ortodoxos. Por otra parte, Nagorno-Karabaj pertenece a una especie de categoría conocida como Estado fantasma, los cuales son entidades que han expresado su deseo de ser estados independientes, que tienen algunas características típicas, pero que no son reconocidos así por la comunidad internacional. Entonces, ¿qué ocurrió en el año 2020? La situación ha sido inestable desde hace años, con episodios de enfrentamientos que interrumpen los periodos de relativa calma. El mayor choque militar desde principios de la década de 1990 se produjo hace 3 años durante 6 semanas de intensos combates. Azerbaiyán recuperó territorio y para cuando ambas partes acordaron firmar un acuerdo de paz con mediación rusa en noviembre de 2020, habían reconquistado todos los territorios que rodean Nagorno-Karabaj, no el enclave en sí, en el poder de Armenia desde 1994. En virtud del acuerdo, las fuerzas armenias tuvieron que retirarse de estas zonas y desde entonces han quedado confinadas a una parte más pequeña de la región.
Desde finales de 2020, unos 3.000 soldados rusos han supervisado la frágil tregua, pero la atención de Moscú se ha desviado por su invasión a gran escala en Ucrania. Así pues, el papel de Rusia y Turquía es preponderante en este conflicto. Por su parte, Turquía, miembro de la OTAN, fue la primera nación en reconocer la independencia de Azerbaiyán en el año 1991 y ha seguido siendo un firme defensor del país. Se dice que los aviones no tripulados de fabricación turca desempeñaron un papel crucial en los combates de 2020, permitiendo a Azerbaiyán ganar territorio. Armenia, por su parte, ha mantenido tradicionalmente buenas relaciones con Rusia. Hay una base militar rusa en Armenia y ambos son miembros de la alianza militar Organización del Tratado de Seguridad Colectiva de 6 antiguos estados soviéticos. Pero las relaciones entre Armenia y Rusia se han agriado desde que Nikol Pashinyan se convirtió en el primer ministro de Armenia y recientemente anunció que estaba organizando ejercicios militares conjuntos con fuerzas estadounidenses, que fueron criticados por Moscú como pasos poco amistosos. No está claro el alcance de las actuales operaciones militares y su duración. Lo que sí está claro es que la marcada enemistad que sigue existiendo entre los dos países, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha amenazado repetidamente en el pasado con retomar todo el territorio de Nagorno-Karabaj por la fuerza si fuera necesario. Muchas naciones miran hacia esta zona como el Cáucaso con el nerviosismo de que puede emerger otra guerra en el territorio exsoviético, además de la que hay en Ucrania. Europa quiere mantener la paz en Azerbaiyán, de donde importa 8.000 millones de metros cúbicos de gas al año, tras subir la pérdida de suministro de gas de Rusia por el conflicto con Ucrania. Pero el polvorín que representa este conflicto es una amenaza constante entre ese y otros objetivos geopolíticos de las potencias a su alrededor. Seguiremos informando sobre el desarrollo de estos sucesos en la espera y la necesidad urgente de un alto al fuego. Informó para ustedes Génesis Fernández, UBA Noticias.